Hola, soy Mantis y esto es Mamanoia. El tema de hoy es horror, terror y suspenso. Horror, terror, suspenso. Son géneros muy populares y que a menudo encontramos en literatura, cine, televisión, videojuegos, etcétera, etcétera. Siendo tan conocidos y tan consumidos, ¿cómo es que se confunden tanto entre sí? Especialmente los dos primeros, horror y terror. Muchas veces usamos las palabras sin pensarlo mucho. Los intercambiamos y en términos generales los entendemos como iguales. No creo que haya nada de malo en esto, porque es cierto, son muy parecidos entre sí. Comparten características similares y sobre todo, la reacción que causan en el público es a final de cuentas, miedo. Podemos también tomar todos los géneros y subgéneros y juntarlos indiscriminadamente en un solo grupo, de miedo. Películas de miedo, por ejemplo. El Aro, Masacre en Texas, El Resplandor, Eso, Mártires, Huye, Hush, El Conjuro. Todas son películas de miedo, pero no todas son de horror, no todas son de terror, y algunas son suspenso. Saber la diferencia nos ayuda a reconocer el tipo de miedo que nos gusta, y así podemos elegir el tipo de historia que queremos ver, leer o escuchar. Ejemplo, personalmente prefiero el suspenso sobre el terror y el terror sobre el horror en películas y videojuegos. Pero, en cuanto a cómics y libros, me resulta más fácil de leer el horror o el suspenso sobre el terror, y tomo todo esto en cuenta cuando compro un libro o juego nuevo. Pero a todo esto, ¿qué es el miedo? Bueno, es una emoción de desagrado intenso causada por una sensación de peligro. El peligro puede ser real o fantástico, tangible o psicológico, presente, pasado o futuro. Es una reacción natural ante una amenaza. Simplemente es cuestión de supervivencia y adaptación. Biológicamente es una manera de mantenernos vivos, pero también tiene una dimensión psicológica que nos hace percibir peligro donde aparentemente no lo hay, e incluso sin una razón clara. Por otra parte, hay miedos que son el resultado de la sociedad y la cultura, y los aprendemos de acuerdo al contexto en el que nos desarrollamos, como puede ser el miedo al ridículo. Aunque estos son los menos usados para el contenido de miedo. El horror es entonces un miedo intenso provocado por una situación espantosa. Normalmente en medios de entretenimiento, el horror tiene que ver con lo sobrenatural y lo fantástico, como pueden ser fantasmas, monstruos, zombies, aliens y otras criaturas no naturales. Por otra parte, el terror suele ir un poco más allá, ya que por definición el terror es el pico más alto del miedo, el que nos lleva al pánico. Aunque en entretenimiento, la diferencia más reconocible es que los peligros o antagonistas son más racionales o entre comillas normales, como por ejemplo un asesino serial o un animal salvaje. Es algo que existe en nuestra realidad y de lo que es completamente lógico estar asustado. También podríamos definir varios subgéneros dependiendo del uso que se les dé, como puede ser el gore, en el que se utiliza la violencia gráfica extrema como medio para generar ese miedo intenso apelando a la fragilidad del cuerpo. O bien, la comedia horror, en la que se usa la exageración y el absurdo para generar risa en medio de una situación que comúnmente asustaría al público. Finalmente, el suspenso o thriller en inglés es el más fácil de diferenciar de los tres, pero quise incluirlo igual en esta lista porque muchas veces trabaja en conjunto con el horror y el terror. El suspenso surge de la incertidumbre y el qué será. Genera tensión y ansiedad combinada con anticipación y miedo al futuro o al desarrollo de una situación. Desconoces qué sucederá, pero la intriga te lleva a generar posibles desenlaces en tu cabeza, y es este jugueteo entre esperar algo y no saber qué esperar lo que te mantiene en un estado constante de alerta que te hace más vulnerable al miedo. Por lo mismo, el suspenso en sí no requiere de una imagen violenta o una amenaza física, ya que emplea la mente del espectador. Pero por ello también se usa mucho para llevarnos a momentos de terror u horror. Terror, horror y suspenso. Son muy parecidos entre sí, y pueden incluso usarse juntos. Pero, si prefieres monstruos sobre personas o la incertidumbre sobre lo gráfico, ahora sabes cómo buscar.